Tuve la fortuna de tener un papá ejemplar y hoy día recuerdo cada uno de sus consejos y mucho de lo que soy hoy como hombre, como persona, se lo debo a este gran varón. Estaba ahora escuchando la canción y sabe, mucho lo que dice esa canción me tocó la fibra de mi corazón. Pero no todo lo que me enseñó papá fue bueno y tuve que desaprender. Nos toca a veces desaprender y ese proceso es a veces bien difícil porque me tocó aprender para poder entender a Dios como papá. Mucho de lo que nosotros aprendemos de ustedes, padres, tiene que ver con lo que somos hoy. Se nos enseñó desde niños, por ejemplo, que todo se conseguía con la plata, con dinero. Y desde luego vemos la vida desde esa perspectiva, de conseguir las cosas de manera fácil, porque el dinero es un medio para conseguirla. Por ejemplo, si desde niños se nos enseña la obediencia, ¿cómo creen ustedes que podemos entonces entrar en una relación de obediencia con el Señor? Vuelvo y repito, la manera de vivir de nuestros padres influye entonces determinantemente en la manera en la cual nosotros nos relacionamos con el Señor. Y eso lo vemos muy sencillo en un pasaje que está en Primera de Pedro 1:18, y ahí está. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, nosotros recibimos de una manera directa una educación y una vana manera de vivir, dice aquí la palabra. Aunque papá fue un hombre ejemplar, mucho de lo que yo vi y aprendí de él, tuve que desaprenderlo entonces para entender a Dios como Padre. Y saben, aquí hay un primer tip, una primera perla. Muchos lloran a su padre. Muchos están compadeciéndose de su ausencia y pasan así toda la vida. Pero se pierden de esa maravillosa presencia de un Dios que es visto como Padre y se privan de gozarse de la paternidad de Dios, de un Padre derrochador en provisión, en amor y fidelidad. Y hay una historia que se encuentra en las Escrituras que es titulada La parábola del hijo pródigo, muy conocida por nosotros y está en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y allí el Señor Jesús narra una historia muy sencilla. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Que el menor pidió su parte, de la herencia y la recibió. Y rápidamente se fue a un país lejano donde la despilfarró todo en placeres sensuales y frívolos. Y que luego regresó a casa y que cuando él regresó, por sorpresa su padre lo recibió con unos brazos abiertos porque este chico llegó todo compungido, todo arrepentido. Y la historia termina con el padre rogando a su primogénito que se una a la bienvenida y perdón de su hermano menor. Quiero que me acompañe en una oración para que el Señor entonces nos disponga a esta palabra y a esta enseñanza en el día de hoy. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para tu palabra, que podamos, Señor, salir renovados con una enseñanza
y que tú, Padre, nos sigas fortaleciendo y guiando en este camino relacional contigo. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén. Antes de leer este pasaje, quiero que tenga en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es que el pasaje no hace énfasis en el hijo menor. Él hace una marcación importante en el padre. Note usted que cuando vayamos a leer menciona padre alrededor de 11 veces. Y cuando esto ocurre en las Escrituras, significa que hay una atención especial hacia esa lectura. El escritor está haciendo un énfasis importante. Pero curiosamente también quiero que notemos que la lectura hace un énfasis especial también no en el hijo menor, sino en el hijo mayor. Y lo vamos a ver. Vamos entonces a decir en un primer aspecto, un hijo menor derrochador. Lucas 15 y vamos a leer del 11 al 19. ¿Están conmigo? También dijo, ¿quién dijo? Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Un hijo menor derrochador. Tenemos 3 personajes, 3 actores en escena. Un hijo menor derrochador. Y para entender esta porción, tenemos que entrar a analizar qué significa pródigo. Y pródigo está definido en el diccionario como aquel que despilfarra o gasta sus bienes, pero también aquel que da con generosidad lo que tiene. Dicen los estudiosos que en esta época al hijo menor se le heredaba 1/3 de la herencia y que al mayor se le daba los 2/3 cuando eran 2 hijos. Y sabe, recuerdo a mamá cuando me decía que yo era desperdiciado. Resulta que yo comencé a cocinar desde muy pequeño, pero cada vez que me metía a la cocina lo desperdiciaba. El aguacate, entonces daba medio aguacate en la mesa y el otro lo usaba. Y así era con todo. Y me decía: eres un desperdiciado. Y la verdad, así era. No tenía la medida, siempre usaba todo sin medida. Este hijo menor era muy desperdiciado. Desperdició todo lo que su padre le otorgó. Y dice que se fue lejos a una provincia apartada y que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente. Mis hermanos, el despilfarrar está asociado con un sentimiento de libertad.
Y quiero que me ponga atención a lo que le voy a decir. Cuando un hijo de Dios decide por la opción de alejarse de su padre, se vuelve desperdiciado. Derrocha su vida en un sentimiento de aparente libertad y entonces va por la vida hasta perderse. Y sabe, es como una bola de nieve. Se va llevando, se va agrandando hasta que por último se aleja de Dios. Pero le hago una pregunta. ¿Cree usted que por esta razón deja de ser hijo? Yo le pregunto a muchos de ustedes como padres si alguna vez ha tenido un evento en el cual su hijo le ha hecho alguna embarradita y usted cómo reacciona. ¿Usted deja de amarlo? ¿Lo aparta? No. ¿Sabe una cosa? Su padre nunca abandonó a este hijo menor. De hecho, le tenía preparado un vestido. Yo me imagino que eligió ese día antes, o no sé, unos meses antes, entonces nos dice la palabra cuánto tiempo. Se fue a donde un sastre y le dijo: quiero que le haga un vestido a mi hijo con estas medidas. Y también un calzado. Póngamele un calzado a este joven, y le mandó a hacer un anillo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la convicción de que en algún momento, en algún día, su hijo iba a volver a casa. Y esto es importante. Lo bueno de este chico era un genuino arrepentimiento. Pero aquí hay un detalle también que quiero que tengamos en cuenta. Dice en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de ¿qué? De tus jornaleros, de tus peones, de tus vasallos. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Este chico en su interior no se sentía apto para vivir como un hijo, a pesar de que ya había recibido el perdón de su padre. Y es que el pecado hace que nos sintamos como peones. Creemos que Dios ya nos desprecia y que no seremos merecedores de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que mucho antes de graduarme como ingeniero, había sido distanciado por una serie de cosas con mi padre. Y recuerdo que papá invitó a mis amigos, hizo una gran fiesta, mandó a traer una lechona, porque mi familia es del Tolima, y fue una fiesta muy sentida porque papá estaba muy orgulloso de mí, a pesar de los eventos que habían ocurrido días antes. ¿Sabe? Como les dije, tuve un papá maravilloso, pero a pesar de mis errores, me amaba. Mis hermanos, todo lo que nos haga dudar de que eres hijo no puede provenir nunca del Señor. Entonces se concluye que un hijo de Dios puede pasar el resto de su vida aún en los caminos del Señor siendo un hijo o sintiéndose un jornalero. Y esto es interesante. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que ver en la forma como nosotros fuimos educados desde casa. Si nos criamos en un hogar donde todo el tiempo fue esfuerzo y trabajo, difícilmente podemos ver el descanso como parte esencial de la vida de un cristiano. Si todo fueron reglas, si fueron jornadas estrictas,
es muy difícil poder ver la vida desde una óptica de la libertad. Cuando uno estudia la Escritura, ve sucesivamente a un pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, pero un pueblo que seguía, a pesar de tener libertad y de estar a puertas a la tierra prometida, a un pueblo esclavizado mentalmente, tanto que quería volver a Egipto, donde estaban sus antiguos amos y sus opresores. Y eso pasa muchas veces en la vida del cristiano, que aún teniendo la libertad y teniendo la posibilidad de gozarse, aún continúa atado a una mentalidad de jornalero y de esclavo. ¿Sabes? ¿Te has preguntado por qué muchas veces nos cuesta ofrecer una buena cena, una buena comida para nuestra familia? ¿Por qué no nos damos gusto de viajar con nuestra pareja? ¿O por qué incluso vamos a un almacén y no nos compramos esa camisa que nos gusta y miramos el precio y le damos tanta vuelta y buscamos la que está allí en un rincón en promoción? Seguramente pensamos en que nuestra provisión mañana nos va a faltar y adoptamos entonces la posición de un peón y no de un hijo. Un hijo de Dios sabrá que como heredero lo tiene todo, es heredero de Dios, de todo lo bueno que nos puede dar, todo lo que su Padre le brinda, y sabe que ese Padre proveedor, amoroso, fiel, le va a dar mañana ese alimento y todo para las responsabilidades de su casa. Mucho de esto, como les dije, lo aprendimos y algunos crecieron con la idea preconcebida de lo que nuestros padres nos infundaron. Muchos también crecimos que debimos obedecer a mamá y a papá, porque si no recibiríamos garrote, juete. Entonces, de grandes vemos la vida cristiana como un cumplir, como una obligación de deberes, porque entonces vemos a un Dios extremadamente castigador. La religión entonces funciona según un principio de obedezco y por lo tanto soy aceptado por Dios. Pero mis hermanos, el evangelio operativo de Dios dice: yo soy aceptado por Dios gracias al labor de Cristo y por lo tanto obedezco. Hay una gran diferencia allí. Un segundo aspecto que quiero que veamos ahora es un padre derrochador. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 24. Síganme aquí conmigo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y hablamos entonces de un padre derrochador, entendiéndose como un padre desmedidamente generoso, desperdiciado en bondad y misericordia. Y el título podría ser no la parábola del hijo pródigo,
sino la parábola de un Dios pródigo, desmedido, derrochador en abundancia. Uno que olvida la ofensa, porque este hijo, prácticamente en esta época, pedir la herencia era decir, muérete, porque quiero mis derechos. Cuando un padre moría, inmediatamente la herencia pasaba a sus hijos. Entonces era una afrenta, era decir, no te quiero más en mi vida, tú estás muerto. Y eso para un judío era la devastación. Sin embargo, este padre todos los días le esperaba junto a la ventana. Y yo me lo imagino ver cualquier silueta, cualquier persona que pasaba y decía, mi hijo. Y luego se entristecía porque no era. Todos los días allí pensaba en que ese hijo iba a venir y vez tras vez sucedía esto. Aún así, este papá, pródigo en amor, no sale caminando, sale corriendo. Versículo 20. Movido en misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe? No veo a un papá haciéndole recriminación al hijo. Es que usted es la oveja negra. Es que aquí está. Yo se lo dije. ¿Viste? Yo se lo dije y ahora se hace lo que yo quiero. No, vemos a un padre extremadamente amoroso y desmedido en misericordia. Tanto que con antelación le hizo un anillo, le puso un vestido y le dio un calzado. La figura del calzado es importante, mis hermanos, porque en este tiempo los jornaleros, los que trabajaban en las fincas o en los terrenos en el campo, andaban descalzos. Pero los de casa, los hijos, tenían su calzado, era un privilegio estar calzado. Y él tenía un calzado, es decir, le está diciendo, tú eres mi hijo. Y me imagino que lo preparó desde antelación, ¿no? Lo tenía para dárselo, y no solamente un calzado, le tenía preparada una fiesta, había gozo. Se goza porque el hijo que se había ido ahora era hallado, estaba de vuelta. Y recordemos que habían dos parábolas anteriormente aquí en Lucas. La escritura hay que tomarla lineal. Y había referido el Señor la parábola de la oveja perdida y había gozo porque era hallada. Y una moneda también que se había perdido y había gozo porque la habían hallado. Y ahora está refiriendo a un hijo que se había perdido, que se había apartado y es hallado. Y vamos a ese tercer hijo, un hijo mayor. Y quiero que note la esencia del pasaje. Versículo 25 a 32. Un hijo mayor derrochador. ¿Por qué derrochador? Porque malgasta y desaprovecha los beneficios de ser hijo. Ese es el punto central. Recordemos que la audiencia eran fariseos que estaban diciéndole al Señor, ¿usted por qué se está reuniendo con publicanos y con pecadores? Y el Señor entonces refiere estas tres parábolas con esta. Una audiencia de personas que asumían una mentalidad y una postura religiosa. Entonces el Señor les está diciendo que ese rabí que era él podía entonces tener interacción con esos necesitados, con esas personas que necesitaban encontrarse de nuevo con el Evangelio y con el Señor. Dice la Escritura que el hijo mayor se enojó.
¿Cómo así que este que se fue de casa, ese que se perdió, que malgastó su parte, tú le vayas a dar más? Y yo que he estado todo este tiempo y que he sido bueno, como la actitud de los fariseos, tú no me das nada. Mas él respondiendo, versículo 29 y 30, le dice: y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, mire el reclamo, para gozarme con mis amiguis. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y aquí se armó la Troya. Este era lo que le incomodó al hijo mayor. Ese becerro engordado, eso mejor que había puesto su padre, ese vestido, ese calzado, ese anillo. ¿Será acaso, mis hermanos, que jamás este hijo había desobedecido a su padre? ¿Ustedes qué piensan? Decía que Dios no le había dado nada, perdón, que su padre. Y ya tenía las 2/3 partes en su bolsillo. Porque si ustedes notan, la escritura dice que le fue dado a ellos todo. ¿Recuerdan? El padre le repartió por igual al hijo menor cuando se lo pidió y también le repartió al hijo mayor. De entrada ya había una mentira allí. Eso es desobediencia. Ahora, ¿cómo así que no le había dado nada? ¿Cómo así que no tenía para hacer una fiesta si ya tenía embolsillado su parte? ¿Por qué a este muchacho no se le dio la gana de hacer una cena y de invitar a sus amiguis? ¿Por qué no se metió la mano al bolsillo y preparó entonces un festín? Lo podía hacer. De hecho, estaba a disposición todo. Decía el versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todos los cabritos que había allí eran para él también. Podía hacerlos como quisiera. Cabrito asado, fondue de cabrito, cabrito con champiñones. Es más, este chico quizás no había caído en cuenta que hasta los cabritos se podían comer. Ahí los tenía a disposición. Nunca tomó uno. Nunca vivió con el privilegio de ser hijo. Vivió también como un jornalero. El tema entonces, mis hermanos, está en la postura religiosa que muchos cristianos tienen hoy día. Algunos viven llenos de activismo, pero no se gozan de una relación con el Padre. Un Padre que provee descanso, que provee refrigerio. Se niegan a ser contemplativos y sacar lo mejor de esta vida, a disfrutar del gozo que conlleva una relación con un Padre proveedor. ¿Qué posición vamos a adoptar en este caminar? ¿Qué posición vamos a creer de ahora en adelante? Si somos hijos o si somos peones. El hijo mayor está tan perdido como los fariseos que escuchaban esta palabra. Necesitaban un encuentro con el Evangelio. Estaba tan perdido como los publicanos y pecadores que siempre el Señor Jesús estaba buscando. Todos necesitamos el Evangelio y abrazar el amor de Dios de manera genuina, como un hijo busca a un padre, entendiendo la paternidad de un Dios
que siempre nos ama. ¿Qué clase de hijo queremos ser entonces? Y si yo logro en esta mañana ser ese canal que Dios tiene para cada uno de nosotros, para confrontarnos de una manera amorosa, ¿habrá valido la pena todos estos días de estudio de la palabra? Queremos ser un hijo cuya actitud permanente es de gozo y de paz y buscarle con un corazón arrepentido. Uno que se goza en cada aspecto de la vida al ver los privilegios que se tiene de ser un hijo de Dios. Uno que anda en el camino y que puede estar seguro que con su fe y que con su diligencia puede alcanzar las promesas del Señor. Uno que obra en virtud de ese amor y que busca agradar al Padre porque lo ama, no porque lo va a castigar. Yo invito al grupo de alabanza y quiero que reflexionen algo. De nosotros depende cómo visualizamos y cómo entendemos este caminar con el Señor. Si como hijos o como jornaleros.